Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo calcular la constante de equilibrio de una reacción a partir de valores de FEM, de potencial. Para eso les traje el ejemplo 2 que dice, dada la reacción 2 plata más zinc para dar zinc más 2 plata, ¿sí? Una reacción que lo primero que deben de chequear es que esté balanceada. Y me pide calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones a 25 grados centígrados. Y dice, si se parte de concentraciones iniciales unitarias, eso quiere decir iguales a 1 molar, de plata más y zinc más 2, calcular las nuevas concentraciones cuando la FEM medida es de 1,51 volts. Y me da dos valores que son los valores de potencial estándar de reducción para las dos cuplas involucradas en esta reacción química. Fíjense ustedes que tiene el cerito, eso quiere decir que son potenciales estándar. Asumimos que están a 25 grados porque son los únicos datos que nos dan y me piden el cálculo a 25, así que la única forma de hacerlo es que los valores de E0 que me estén dando sean a esa misma temperatura, es la más frecuente, pero podría ser otra. Y fíjense que son potenciales de reducción, ¿sí? Porque me indica que pasa de plata más a plata cero y de zinc más 2 a zinc 0. ¿Cómo voy a resolver o cómo voy a encarar el problema? En la primera parte es muy parecida a lo que estuvimos viendo en el ejemplo 1. Pero voy a necesitar también conocer la ecuación de Nernst. Vamos a usar la ecuación de Nernst para poder resolver o encontrar la relación que hay entre esta constante, la constante de equilibrio de la reacción, y los potenciales que están involucrados. Entonces, lo primero que voy a hacer es que tenemos la reacción química, nos tenemos que asegurar que esté balanceada, eso ya se los dije. Algunas veces, si está complicada, conviene que escriban las dos semireacciones y las balanceen por el método ion-electrón, y después sumen las dos semireacciones para ver cómo les queda la reacción global. Es algo muchas veces necesario, ¿sí? Para no escribir mal las ecuaciones. Bien. Esa es la ecuación con la que quiero trabajar y lo que me piden es la constante de equilibrio. Entonces, lo que yo necesito saber, o lo que voy a usar, es la ecuación de Nernst que me dice que el potencial de una celda, ¿sí? O si quieren la FEM, es lo mismo, va a ser igual al potencial de la celda en condiciones estándar, y por eso lo pongo ese cerito ahí, menos 0,059 sobre n, ¿sí? Por el logaritmo de u. Acá un par de aclaraciones. ¿Puedo usar este 0,059? Siempre y cuando esté a una temperatura de 25 grados centígrados. Si la temperatura es diferente, ahí tengo que considerar la expresión completa y calcular el valor que corresponde. Este valor de Q es el cociente de reacción, el que vimos en equilibrio químico. Entonces, si ustedes miran esto así como de primera, dicen, ¿y la constante de equilibrio dónde está? La constante de equilibrio, recuerden ustedes, que siempre va a ser la concentración de los productos dividido las concentraciones de los reactivos con sus coeficientes estequiométricos. El zinc y la plata, que están como en estado de oxidación cero, son los sólidos puros, así que no van a aparecer en esta expresión. ¿Cómo va a ser esta constante de equilibrio? Va a tener la concentración del zinc más 2 en el equilibrio dividido la concentración de plata 1, perdón, al cuadrado, ¿sí? Porque hay 2 moles de plata, plata más del lado de los reactivos, y esa va a ser la expresión que voy a tener para mi constante de equilibrio. Esta Q, ¿sí? Tiene la misma forma, la misma relación, pero en condiciones que no son las condiciones del equilibrio, ¿sí? O sea, son, por ejemplo, cuando ustedes hablan de condiciones arbitrarias o que les dan las condiciones iniciales y ustedes tienen que calcular qué va a pasar en la situación de equilibrio. Bien. Ahora, ¿cómo relaciono esta que es la ecuación de Nernst con el valor de K, que es lo que necesito? Bueno, lo que yo sé es que si la FEM es
0, el potencial de celda es 0, o sea, la pila no funciona más, es porque llegué al equilibrio. Y eso quiere decir también que el valor del cociente de reacción llegó al valor de la constante. ¿Sí? Entonces, miren ustedes esta expresión. Si acá es 0, estos dos términos tienen que ser numéricamente iguales para compensarse. Entonces, con eso puedo llegar que la E0 de la celda, el potencial de celda estándar, ¿sí?, va a ser igual a 0,059 sobre n por el logaritmo de K. Bien, ¿cuánto vale n? Y esto es algo que no es trivial. En este caso no es tan difícil porque las dos especies que están involucradas son relativamente sencillas de pensar. O sea, yo tengo el zinc, que me va a dar zinc más 2 electrones, y esa sería mi reacción de reducción. Y tengo la plata más un electrón, que da plata 0, y que para que la cantidad de electrones sea la misma, la voy a tener que multiplicar por 2, y entonces con esto es bastante sencillo saber que el valor de n que tengo que usar acá es 2. ¿Sí? Pero hay veces que las reacciones que están involucradas son bastante más complicadas y es conveniente que usen el método ion-electrón y escriban la ecuación completa para darse cuenta realmente cuánto es. A veces hay más de una opción. Vieron que hay veces que uno puede balancear una misma ecuación usando distintos coeficientes porque son múltiplos o porque uso valores fraccionarios. Lo importante acá, o la clave de todo esto, es, si yo uso esta expresión donde uso 2 electrones, fíjense cómo me queda la ecuación completa. Me queda zinc más 2 de plata más para dar zinc más 2 más plata 0. Entonces, en mi expresión, tanto expresión de la constante como expresión de Q, tengo que tener en cuenta que hay un coeficiente estequiométrico 2 para la plata y por eso aparece la concentración de plata al cuadrado. Les voy a hacer acá como una reflexión alternativa. Yo también podría, en esta expresión, decir, bueno, en lugar de multiplicar a la de plata por 2, multiplico a la del zinc por 1/2. Lo divido por 2 y entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría zinc, que da zinc más 2, ¿sí? Más 2 electrones, plata más 1 electrón, que me da plata 0, ¿sí? Y esta la multiplico por 1/2, y entonces cuando sumo, ¿cuánto me queda? Me queda 1/2 de zinc más 1 de plata más, para dar 1/2 de zinc más 2 más 1 de plata. Pero si esta es la expresión de la ecuación completa, en ese caso la constante de equilibrio me quedaría la concentración del zinc más 2 a la 1/2 dividido en la concentración de plata. ¿Sí? Otra vez, el zinc 0 y la plata 0 no aparecen en la expresión porque son sólidos puros. Esta expresión va de la mano de pensar que n es igual a 1. O sea, ¿y cuál está bien y cuál está mal? Las dos están bien, pero no puedo mezclar. O sea, o balanceo con un solo electrón, n es igual a 1 y uso la expresión que corresponde, o balanceo con 2 electrones, n es igual a 2 y uso la expresión que corresponde. En general uno trata de no trabajar con fraccionarios, porque complican un poco, pero no está mal, conceptualmente es correcto, ¿sí? Lo que no pueden hacer es andar mezclando cosas. Por eso siempre, por más que el enunciado no lo pida, tal vez tardan un poquito más, pero escriban las dos ecuaciones, las dos semireacciones, la de reducción, la de oxidación, método de ion-electrón, balancean, escriben la completa y en base a esa ecuación definen las dos cosas. ¿Qué forma va a tener la constante de equilibrio o el cociente de reacción, que tiene la misma forma matemática? Y cuánto va a ser el valor de n que voy a tomar para resolver la ecuación de n. ¿Bien? Bueno, ahora todo esto lo borramos porque no viene al caso. Ya encontramos la forma que tiene la expresión, la constante, por cómo balanceamos, y el n es igual a 2, así que se lo voy a poner acá. Dividido 2. Y
lo que voy a hacer, lo siguiente que voy a hacer es calcular el E0 de celda, el potencial de celda estándar, como el E0 de la C de celda menos el E0 de la A de celda, ¿sí? Entonces, estos dos valores los voy a encontrar en la tabla, como lo vimos en el ejemplo 1. El valor que corresponde a la reducción, que sería lo que pasa en el cátodo, es el valor que corresponde a pasar de plata a cero, perdón, de plata a plata cero, y en el ánodo va a pasar, voy a tener la cupla de sigma 2 a sigma 0. Si hago la cuenta, eso va a ser 0,80 voltios menos, paréntesis, menos 0,76 voltios, ¿sí? Eso es igual a 1,56 voltios. Y eso va a seguir siendo igual a 0,59 dividido 2 logaritmo de K. Y despejo K. 2 pasa multiplicando, 0,059 pasa dividiendo, y hago la inversa del logaritmo con la calculadora para encontrar el valor de K, y encuentro que K es igual a 7,6 por 10 a la 50. ¿Sí? Y ahí resolví la parte A de este ejercicio. Bien, vamos a chequear qué era lo que me pedía en la parte B. Bien, bueno, calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones a 25 grados, eso ya lo hicimos. Fíjense que no importa cuál sea la condición en la que esté armada mi pila, para calcular la constante de equilibrio uso la ecuación de Nernst y siempre necesito los potenciales de reducción estándar, ¿sí? O sea, no necesito saber las condiciones reales de la pila. La parte B me dice, si se parte de concentraciones iniciales unitarias, o sea, la concentración de plata más es 1 molar, la concentración de zinc más 2 es 1 molar, calcular las nuevas concentraciones cuando la FEM medida es de 1,56. Bien, entonces, ahora tenemos un valor de FEM que es distinto de 0. Eso quiere decir que no estamos más en la situación de equilibrio. Entonces, vamos a usar la ecuación de Nernst completa, ¿sí? Voy a dejar por acá el valor que corresponde al E0, porque seguro lo voy a necesitar y me lo voy a olvidar. El E0 de esta celda, ya lo calculé y me dio 1,56 voltios. ¿Sí? Este también es un momento en el que ustedes pueden frenar este video, ver si se animan a aplicar la ecuación de Nernst en estas nuevas condiciones, y después retomar el video y ver si lo que hicieron era lo correcto. Y si no saben por dónde empezar, miran un ratito más, pero bueno, como siempre los videos los pueden traer cuando ustedes quieran. Bien. Sí, va a seguir pasando que esto va a ser igual a 2, porque la reacción química con la que estoy trabajando es la misma. El E de celda lo tengo, y el E de celda estándar lo tengo, y el E de celda me lo dan en el enunciado y es igual a 1,51. ¿Sí? O sea, el E de celda lo tengo, el E estándar de celda lo tengo, 0,059 está bien, es correcto porque estoy a 25 grados, N es igual a 2, nos queda solamente saber Q, que es justamente lo que nos va a servir para calcular las concentraciones en esta nueva condición de las dos especies que están en solución acuosa, que son la plata más y el zinc más 2. Bien, entonces, voy a tener un valor que es 1,51 voltios igual a 1,56 voltios menos 0,059 sobre 2 logaritmo de, y acá es donde tengo que trabajar con la expresión de Q. La expresión de Q es análoga a la expresión que tengo para acá. La diferencia es que cuando calculo acá la constante de equilibrio son concentraciones en equilibrio, cuando calculo Q
son concentraciones arbitrarias que están cambiando y que no son las situaciones. ¿Qué sé yo de la concentración de zinc? De la concentración de zinc más 2, sé que inicialmente, cuando empiezo esta situación, este problema en la parte B, es 1 molar. Pero la pila está funcionando y me da este valor, o sea que ese valor 1 molar se va a ver modificado. ¿Se va a ver modificado cómo? Fíjense que cuando esta pila funciona, cuando esta celda electroquímica funciona, se produce zinc. Entonces, a este valor le voy a sumar una cantidad X, que va a ser el zinc que se va a producir cuando la pila esté funcionando. Y abajo tengo la concentración de plata al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es poner el cuadrado para no hacer lío, ¿sí? ¿Y qué sé yo de esa concentración de plata? Que inicialmente era 1 molar. ¿Sí? Como siempre, usamos concentraciones molares, pero no ponemos la unidad. La concentración inicial era 1 molar, y cuando esta pila vaya funcionando, la cantidad de plata más en esa solución, en ese electrodo, va a disminuir, porque es un reactivo, se va a consumir. ¿Y cuánto se va a consumir? Bueno, cada vez que se forma un mol de zinc más 2, van a desaparecer 2 moles de plata más. Entonces, quiere decir que yo empezaba con 1 molar y en el tiempo que transcurrió para que la pila funcione, voy a perder 2 veces una cantidad, que no la conozco, de plata más. O sea, la nueva concentración de zinc va a ser 1 molar, que es la inicial, más lo que se formó de zinc más 2, que va a ser una cantidad X. La nueva concentración de plata más va a ser la concentración inicial, que era 1 molar, menos 2 veces la cantidad que se forma de zinc, porque es lo que corresponde a la estequiometría de la reacción. Entonces, lo que me piden son calcular estas nuevas concentraciones, o sea, me están pidiendo calcular la nueva concentración de zinc más 2, ¿sí? Nueva, que va a ser 1 molar más X, y la nueva concentración de plata más, que va a ser igual a 1 molar menos 2X. ¿Qué tengo que hacer? Yo acá paso el 1,56 restando, el 2 multiplicando, el 0,59 dividiendo, el menos 1 dividiendo, saco el logaritmo, ¿sí? Y con eso voy a encontrar una expresión que tiene X igualada a un número. Les voy a poner el número intermedio para que lo chequen. Con esto de acá, puedo llegar a que 1 más X dividido 1 menos 2X al cuadrado es igual a 49,5. Acá tienen que despejar el valor de X. Como es una ecuación es un polinomio de grado 2, van a encontrar 2 posibles valores de X. Van a ver que los 2 valores de X posibles, los 2 son positivos, pero no los 2 se pueden usar en esta ecuación, porque yo tengo una condición. Fíjense que para la nueva concentración de plata, voy a hacer 1 molar menos 2 veces X, ¿sí? Y entonces 2 por X tiene que ser menor que, tiene que ser más chico que 1, porque si no, no le puedo restar algo que sea mayor a lo que tenía inicialmente, o lo que es lo mismo, no puedo tener una nueva concentración de plata negativa. Entonces van a ver que uno de los valores de X es grande, y no les permite cumplir con esto, que es uno de los, podríamos decir, condiciones de borde del problema químico que tenemos entre manos, y el otro valor sí. El valor que admite, ¿sí? Los 2 valores que voy a obtener son, si quieren les digo, 0,59, que es el que no sirve, y 0,41, que es el que sí sirve, y entonces puedo calcular la nueva concentración. Fíjense que es 1 molar más 0,41, esto va a ser 1,41 molar para el zinc, y voy a tener que hacer 0,41 por 2, 0,82, va a ser 1 menos 0,82, el valor de la concentración de plata va a ser 0,18. Y con eso respondí o contesté todas las preguntas del ejercicio. Espero que les haya servido. Practiquen despejar X. Yo sé que es engorroso, que a veces uno tiene que hacer las cuentas varias veces.
en la calculadora para que dé, pero es algo que tienen que aprender a hacer. Revisen siempre que tenga cierta coherencia el dato que obtienen. Y bueno, como siempre, cualquier duda que tengan, nos escriben a los docentes de la comisión y vemos cómo lo resolvemos. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Chau, chau.